Bienvenido a la asignatura Administración Financiera. Soy su facilitador, Iván Rodney Chávez Roca. Antes de iniciar con la asignatura material que vamos a ver hoy, les quiero dejar claro que los medios de contacto son a través de la mensajería interna de la plataforma. A través de ella pueden hacer sus consultas, pueden presentar las dudas que tengan y con gusto se las aclararán. Bien, si en algún momento pues, no pueden ingresar a la plataforma para dejar allí la pregunta que tienen, entonces pueden enviar un mensaje al WhatsApp y al correo electrónico y con gusto también les puedo dar respuesta en el mismo. Entonces, vamos a utilizar como principal la mensajería interna de la plataforma y en caso de no recibir, no poder conectarse entonces a la plataforma, podemos hacer las consultas a través de estas dos opciones. En primer lugar, debemos entonces entender que la administración financiera pues, es llevada, es realizada por un administrador financiero. Ese administrador financiero pues, tiene a su cargo una serie de personas, un grupo de trabajo, se van a encargar de estar monitoreando, de estar revisando todo lo relacionado con las finanzas de la empresa. Entonces, aquí él va a tener un control constante y un estudio constante de la situación de la empresa para poder determinar la inversión que se debe realizar y también si la inversión que se llevó a cabo está generando los resultados esperados. En el caso de que la inversión requiere o se hizo a través de un financiamiento, entonces ver cómo vamos a utilizar esos recursos de manera correcta que nos permita entonces solucionar los, los problemas presentados y poder garantizar entonces la liquidez y la rentabilidad que busca la empresa. También podemos entonces utilizar el financiamiento porque no tenemos el capital necesario y entonces requerimos a una institución financiera para poder entonces obtener dichos recursos. También el administrador financiero entonces está pendiente de esos dividendos, es decir, lo que va a generar a los accionistas que hacen la inversión y por ende ver si la empresa está generando utilidades o pérdidas con la actividad llevada a cabo. Entonces, este administrador financiero, al hacer ese análisis de la inversión y del financiamiento, lo que busca siempre es obtener la rentabilidad y la liquidez, es decir, obtener las ganancias esperadas y tener la liquidez para poder cumplir con los compromisos adquiridos en un momento dado, ya sea con quienes, con los proveedores o con las instituciones financieras. En el momento vemos que entonces el administrador financiero tiene en su mano el funcionamiento, ¿sí? La vida financiera de la institución y que las actividades se lleven de forma correcta, que la empresa tenga esa rentabilidad y esa liquidez esperada, pues es responsabilidad del administrador financiero a través de los estudios y los análisis que haga de la situación de la empresa. Hay que tener en cuenta algo muy importante que es que siempre debemos controlar los riesgos, es decir, minimizar esos efectos, los efectos negativos, ¿sí? Minimizar los efectos negativos que tienen los riesgos en la empresa. Entonces, vemos que hay riesgos en todos los departamentos, hay riesgo en todas las actividades llevadas a cabo dentro de la empresa.
No solamente podemos hablar de riesgos en la salud, ¿sí? De accidentes, en el caso de las actividades que se lleven en planta, sino también hay riesgos que están relacionados con la parte económica de la empresa, con ese funcionamiento de la empresa y que me puede entonces afectar en algún momento hasta generar el cierre de la misma. Está también el riesgo de la aplicación de ciertas normas ambientales. Entonces, si yo no controlo todas esas situaciones que me pueden afectar el funcionamiento de la empresa, pues entonces nos vamos a ver en situaciones que pueden generar esa pérdida y el cierre de la institución. Entonces, en resumen, vemos que la administración financiera pues está a cargo de la inversión, el financiamiento que debe tener la institución para funcionar correctamente, poder entonces alcanzar la rentabilidad esperada, es decir, esas ganancias que hemos hecho a través del análisis a futuro de las ventas que se pueden llevar a cabo en un momento dado y las condiciones del mercado, y con ello pues debemos tener entonces una liquidez que en el flujo de caja se vea expresado de forma positiva. ¿Por qué? Porque siempre vamos a contar con el efectivo necesario para cumplir con dichos compromisos. Entonces, uno de los aspectos importantes que debemos tener en cuenta para hacer este análisis financiero son los estados financieros, ya que ellos de una forma estructurada me muestran la situación de la empresa en un momento dado. Es decir, vamos a ver en el estado de resultados, pues cuáles son mis entradas, mis salidas y los resultados que estoy obteniendo, si realmente tengo una rentabilidad o tengo una pérdida con las actividades que estoy llevando a cabo. Entonces, estos estados financieros pues, me muestran esa información que yo requiero de el área financiera, de cómo me estoy desempeñando y cuáles son los cambios que se están presentando en la entidad para poder tomar decisiones. Es importante resaltar que estos análisis financieros son necesarios en la toma de decisiones. Si no tenemos un análisis correcto, si los resultados que estamos presentando no son correctos, las decisiones que se van a tomar pues son incorrectas. Si hacemos una apreciación en un momento dado de una situación y no le damos la ponderación que es, entonces la decisión no va a estar adaptada a la realidad. Si los valores que estamos tomando no son reales, en algunos casos no están ajustados a la inflación, estos me van a generar pues, información, resultados incorrectos que se va a convertir en información incorrecta al momento de tomar decisiones. Entonces, debemos tener en cuenta que al hacer estos análisis financieros hay ciertos factores externos que nos pueden afectar enormemente, como es la inflación, y si es necesario ese ajuste de los mismos a la inflación para poder tener una realidad de la empresa, entonces se debe hacer dicho ajuste para que el análisis sea lo más exacto posible. Entonces, en los estados financieros vamos a tener que están el balance general y el estado de resultados. Estos son los más usados en el momento de los análisis de la toma de decisiones. Punto importante, en el balance general, recuerden que siempre el activo pues, va a ser igual que el pasivo, más el capital o patrimonio, como también se conoce. Debemos saber que debe existir esa igualdad para que el balance cierre correctamente. Debemos tener en cuenta entonces esa revisión del flujo de caja, como lo estaba mencionando. ¿Por qué? Porque entonces mi flujo de caja debe ser positiva en el periodo de tiempo que lo hemos establecido para poder garantizar esa liquidez que estamos buscando. Y toda esta información
es necesaria para la toma de decisiones. Es decir, si yo veo que mi flujo de caja es negativo, tengo que ver qué es lo que debo hacer. Si puedo aumentar las ventas, si tengo que recurrir a un financiamiento con una entidad financiera o debo salir de stock antes de lo establecido, cambiar entonces las políticas de cobranza, sí, diferentes opciones se pueden tomar para poder hacer una toma de decisiones correcta y que se adapte a la situación y a la realidad y a lo que más le convenga a la empresa. Entonces, para resumir lo que son los estados financieros, vemos que el balance general está compuesto por los activos, pasivos y capital, y como ya lo mencioné, los activos es igual que los pasivos más el capital para que exista el equilibrio en el balance, y en el estado de resultados, pues ahí vamos a presentar los ingresos que tiene la empresa, los gastos en los que se recurre para en cada una de las actividades y la diferencia de los mismos pues va a generar la utilidad que está teniendo la misma. Entonces, aquí vemos si es positiva o negativa la operatividad de la empresa al saber si estamos teniendo una utilidad o una pérdida en la misma. Los balances generales se consideran estáticos porque son una fecha determinada y generalmente se hacen al final de un trimestre, al final de un semestre o al final del año. Entonces, es algo más estático, ¿sí? Se hacen siempre a los cierres de mes, los cierres de año, y los estados de resultados sí ya es un poco más dinámico. Aquí podemos hacer un estado de resultados de una semana o de todo el año o de un mes o de 3 meses o de 45 días dependiendo del análisis que necesitamos hacer. Entonces, por ello es más dinámico y podemos colocarlo en un periodo específico. Podemos ver entonces las ventas de los últimos 35 días y con ello hacer el análisis en ese periodo de tiempo y así poder conocer si eso funciona. ¿Por qué? Puede ser que un objetivo, una meta que nos hemos planteado, se establezca en 40 días. Entonces, debemos ver la operatividad de la empresa en esos 40 días si realmente fue positiva o negativa. Ahora, para poder entonces hacer ese análisis económico-financiero, es decir, ese análisis de los estados financieros, pues debemos tener en cuenta que primero analizar y descomponer en elementos o partes constituyentes, es decir, cada una de las partes que está compuesto el estado financiero, pues vamos a tomarlas para poder entonces analizarlas cada una de ellas y así poder entonces ver y entender cómo se encuentra la situación de la organización. El análisis financiero, pues entonces va hacia el estudio de esa realidad de la empresa y con ello poder entonces interpretar qué puede estar causando los cambios positivos o negativos dentro de la organización, porque recuerda que no solamente vamos a ver, a estudiar lo negativo, sino también lo positivo, dado que lo positivo pues va a permitir en algunos casos poder entonces minimizar lo negativo. Y así poder entonces a través del uso de ciertas técnicas poder lograr ese diagnóstico de la empresa y poder establecer el pronóstico, las perspectivas a la que podemos llegar y todo ello siempre en un proceso de toma de decisiones. Entonces, para poder llevar a cabo ese análisis, vamos a interpretar ciertas cifras. Aquí tenemos que tener claro que un número, una fórmula me genera un número, pero la interpretación de dicho número es lo que se convierte en la información necesaria
para tomar decisiones. Entonces, un simple número no me muestra. Debemos hacer esa interpretación y por lo tanto debemos entonces analizar y comparar con ciertos estándares establecidos, comparar con años anteriores y así determinar si los cambios que se han presentado son positivos o negativos y con ello tomar las decisiones y establecer los cambios que se deben llevar a cabo para mejorar. Por lo tanto, los análisis de los estados financieros se ven desde una perspectiva interna, ahí cuando la dirección de la empresa toma decisiones y puede determinar cuáles son los puntos débiles, donde entonces debemos reforzar cada uno de los procesos y, pues, aprovechar las fortalezas que tenemos para poder alcanzar las metas establecidas y mitigar cualquier efecto negativo que me amenace el buen funcionamiento y el futuro de la empresa. Ahora, desde una perspectiva externa, aquí esta es utilizada. Esta información de los análisis de los estados financieros es utilizada por ciertas empresas o organizaciones para poder entonces determinar la situación y la evaluación de la empresa. Aquí vemos que en algunos casos las instituciones financieras cuando van a otorgar un crédito, pues solicitan la información de los estados financieros y ellos hacen ciertos estudios de algunos indicadores específicos para poder conocer la fortaleza de la empresa y si es viable asignar o no el crédito a la misma. Entonces, dijimos que vamos a utilizar una serie de técnicas y herramientas para poder estudiar la situación de la empresa. Los estados financieros, tanto el balance general como el estado de resultados, le vamos a aplicar un primer análisis que es el análisis horizontal y el análisis vertical. En análisis horizontal, aquí vamos a ver la variación que ha sufrido cada uno de los rubros en un periodo de tiempo establecido. Y con ello poder entonces determinar tanto la variación absoluta como porcentual de dicho cambio. Ahora, en el análisis vertical, aquí ya se estudia qué porcentaje de participación tiene cada rubro en ese total. Es decir, si estamos hablando de los activos, entonces del total de los activos, qué porcentaje tiene cada uno de el activo circulante o el activo no circulante y así poder determinar si la empresa tiene, en el caso de los activos, puede o no convertir dichos activos en efectivo, es decir, tener liquidez en el corto, mediano o largo plazo, dependiendo de la composición que tenga. Y entonces, de esa forma, vamos a ver si cada uno de ellos ha crecido o ha disminuido con relación al año anterior. Aquí hay un ejemplo de lo que sería el análisis horizontal y vertical en lo que corresponde a los activos de una empresa. Vemos que punto importante siempre de análisis es que los años sean consecutivos. Entonces vamos a analizar el año que terminó con el año anterior o el año en curso con el año anterior en un periodo de tiempo establecido, pero vamos siempre que los sean continuos. No vamos a utilizar este año con la información de hace 20 años porque el análisis no sería correcto. A menos que utilicemos la información de los 20 años y así podemos determinar cómo ha variado en esas 2 décadas. Pero lo correcto es que el año que estoy analizando se compare con el año anterior inmediato. Y de esa forma la variación es más exacta. La información es más exacta, es más correcta y real
y se adaptan más a la realidad o a la situación. Entonces, dijimos que el análisis horizontal pues era esa variación que ha sufrido cada uno de los rubros en relación con el año anterior. Entonces, aquí podemos ver que estamos colocando el activo corriente total, ¿sí? Para poder hallar esa variación absoluta, entonces, el último año menos el año anterior, y de esa forma voy a obtener mi variación absoluta. Aquí vemos que en lo que corresponde a efectivo, en el año 2013 teníamos 799.000, en el año 2014 ahora tenemos 571.000. Por lo tanto, al llevar a cabo la diferencia, que quiere decir el año más reciente, que es 571, menos el año anterior, que es 799, me está dando una diferencia de 228.000. ¿Qué quiere decir este número? Quiere decir que el efectivo disminuyó en relación al año anterior, es decir, la empresa tuvo menos efectivo en este año y por lo tanto eso es una alerta y hay que estudiar si la misma generó problemas de liquidez durante el año en estudio. Así cada uno de ellos. Vemos que entonces las cuentas por cobrar comerciales aumentó y esta variación, entonces, ¿qué me está queriendo dar a conocer? El análisis de este valor, ¿sí? Aquí vemos entonces el concepto de que un valor, que es el resultado de la aplicación de una fórmula, se convierte en una información al analizar el mismo. Entonces, aquí vemos que las cuentas por cobrar aumentaron. ¿Qué quiere decir? Que la empresa vendió más a crédito en el año 2014 que en relación al 2013. ¿Qué quiere decir? Que los ingresos que tuvo en el 2013, pues lo mismo fueron más de ventas a contado. Y así podemos entonces empezar a analizar cada uno de ellos y ver dónde hay ciertos valores que me pueden generar una alerta y que debo entonces analizar a profundidad para poder determinar si eso me está afectando o no el buen funcionamiento de la empresa. Ahora, dijimos también que no tan solo era la variación absoluta, sino la variación relativa, es decir, en porcentaje. ¿Cómo lo vamos a hallar? Igual, el año más reciente, entre el año anterior, el resultado de esa división se lo restamos a 1 y lo multiplicamos por 100 para que sea porcentaje. ¿Qué quiere decir? Y aquí vimos que el efectivo está en 799 y bajó 571, el mismo se disminuyó. O sea, quiere decir que disminuyó un 28,51%. En cambio, las cuentas por cobrar, que vemos que aumentó un 78%, es decir, casi aumenta un 100% la cantidad de ventas a crédito. Así, igual podemos entonces ver de manera porcentual cuánto ha aumentado o disminuido cada uno de ellos. Análisis vertical. Dijimos que en el análisis vertical íbamos a ver cuál era el porcentaje de participación de cada rubro con relación al total. Entonces, aquí podemos observar que el activo total y cada uno de los rubros. Entonces, para poder hallar el porcentaje, vamos a dividir el rubro que estoy estudiando entre el total del mismo. Entonces, si estamos estudiando los activos, entonces cada uno de los rubros que corresponden a los activos entre el total de activos. De esa manera me da el porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que el efectivo, que son 799.000, lo divido entre el total de activos, que son 18 millones, y eso me da entonces que el efectivo corresponde al 4,27% del total de activos que tiene la empresa. Y así podemos hacerlo con cada uno de ellos. Podemos determinar entonces
qué porcentaje de participación tiene cada uno de ellos con relación al total. Aquí podemos ver entonces que los activos están formados en un 45% por los activos fijos. ¿Qué quiere decir? Que esos activos fijos no son convertibles en la mayoría de los casos en dinero, en efectivo, en el corto plazo y por lo tanto no va a ser una solución para poder entonces obtener liquidez en un momento dado. Así podemos ir analizando cada uno de ellos y observar que si ese dicho porcentaje ha aumentado o disminuido con el año anterior. Entonces vemos que en el 2014 el efectivo es solamente el 2,37 y ¿qué quiere decir? Entonces afirma ya lo obtenido en el análisis horizontal que dicho rubro había disminuido con relación al año anterior. Ahora, en el análisis del estado de resultados, aquí es diferente el análisis vertical. Aquí vamos a colocar como total del, del análisis son las ventas. Es decir, ¿cuánto, sí? ¿Qué porcentaje me corresponde cada uno de esos rubros con relación a las ventas? Es decir, yo tengo mis ventas es el 100% de lo que yo tengo como ingreso en mi empresa. Después vemos que entonces los costos de venta fueron 7 millones. Es decir, al dividir los 7 millones entre los 10 millones y llevarlo a porcentaje, vemos que los costos de ventas representan el 77% de las ventas realizadas. Es decir, lo que yo estoy obteniendo al realizar las ventas, el ingreso que tiene la empresa por las ventas, un 77% ya está destinado en lo que son los costos de venta. Así vamos viendo cada uno de los rubros y al final podemos ver que la empresa de las ventas realizadas, es decir, de 10 millones que fueron las ventas que hizo la empresa, su resultado o sus ganancias son 397.000, es decir, un 3,97% de lo que se vendió. Entonces, podemos decir que las ganancias de la empresa son casi un 4% de lo que se vende durante el año. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Si yo estoy esperando una mayor utilidad en el siguiente año, entonces yo debo buscar aumentar las ventas y disminuir los costos, en algunos casos sí se puede, si eso no me genera pérdidas en la calidad del producto, entonces yo puedo buscar disminuir los costos para poder entonces garantizar una mayor utilidad en el resultado. Aquí vemos que las ventas pues aumentaron muy poco, sin embargo los costos siguen siendo un 77%, pero al final los gastos administrativos disminuyeron y eso logró de que entonces la empresa tuviera un 5,77% de ganancia. Entonces, aquí vemos que de un año, por relación al año anterior, pues sí, aumentaron las ganancias para la empresa. Ahora, otra forma de hacer
el análisis del estado financiero es a través de los ratios o razones financieras. Con el estudio de las razones financieras, vamos a encontrar esos puntos débiles de la empresa, cuáles son los problemas o anomalías que se están presentando, y con eso poder entonces formular un juicio, es decir, determinar cuáles son las causas, las consecuencias y hacer una conclusión de dicho estudio y unas recomendaciones de qué es lo que se debería hacer dentro de la empresa para poder entonces mejorar dichos ratios. Es decir, si yo estoy analizando un ratio y este me da por debajo del estándar establecido, entonces debo de estudiar si es el resultado por debajo o por encima de el estándar establecido positivo o negativo para la empresa y con ello buscar entonces lo que está causando la misma. Es decir, si yo estoy haciendo estudios en la liquidez y estoy observando ya en el análisis horizontal y vertical que el efectivo disminuyó, entonces eso puede ser una de las causas que me están generando entonces una falta de liquidez dentro de la empresa. Por lo tanto, los ratios que se estudian dentro de una organización pues son ratios de liquidez para medir la capacidad de pagos, ¿sí? Al corto plazo, de actividad para ver qué tan eficiente y efectiva ha sido la gestión de la empresa, de endeudamiento, entonces, cuáles son los niveles de endeudamiento que tiene la empresa con relación a su patrimonio neto y la rentabilidad para ver si la empresa es realmente rentable o no, es decir, si genera más ingresos de los costos en que incurre. Como lo dije en un principio, las razones financieras pues también son necesarias o son utilizadas por personas externas a la organización para poder tomar ellos sus decisiones. Entonces, vemos que en las instituciones bancarias se estudian los ratios de liquidez a corto plazo para poder conocer la capacidad de pago que tiene un cliente, es decir, si él mismo va a poder generar los ingresos necesarios para cumplir con las cuotas que se establezcan al asignar el crédito. Los acreedores, porque con ellos entonces vamos a saber si también, si tienen razones de rentabilidad, es decir, están generando las utilidades necesarias y por lo tanto van a tener un retorno del dinero que se está otorgando y los accionistas pues también para ver si ellos van a poder entonces obtener los beneficios, las ganancias que esperan con la inversión. Ahora, ¿cómo se debe presentar un informe financiero? Pues ahí vamos a decir, no es algo estándar establecido, pero sí él mismo debe entonces tener ese encabezado donde vemos a la empresa, el nombre del informe, los estados financieros, colocar la información de cuáles son los estados financieros que estamos analizando y el lugar y fecha de la elaboración. Es decir, estados financieros correspondientes al año 2024 y 2023. ¿Sí? Debemos decir qué años son los que estamos utilizando y la lugar y fecha de elaboración. Es decir, ese análisis, ese informe financiero, donde utilizo estado financiero del año 24 y 23, se está haciendo entonces el 15 de enero del 2025. Entonces, ya sé que ese análisis se realizó en el mes de enero del año siguiente al estado financiero que yo voy a hacerle el estudio. Luego, siempre es necesario colocar un resumen de la empresa, es decir, una breve descripción para poder saber en qué se desempeña la empresa y poder entonces también tomar en consideración ciertos factores externos que pueden afectar directamente o específicamente a ese tipo de empresa. Los objetivos del informe, pues, ¿qué es lo que yo quiero lograr con este informe? Entonces, conocer la situación de la empresa, llevar a cabo cada uno del análisis de los ratios financieros y con ello, pues entonces determinar cuáles son las causas y consecuencias de dicha situación y generar entonces una propuesta para la empresa y así poder, con el análisis, todo lo allí establecido, tomar una decisión.
Entonces, se debe presentar los estados financieros y es importante graficarlos. ¿Por qué? Recuerden que la parte visual es importante al momento de hacer un análisis. No es lo mismo ver una serie de números establecidos en los formatos que tienen los estados financieros a verlos en un gráfico de barras, donde podemos ver la variación de un año al otro y así ver si la barra está por encima o por debajo con relación al año anterior, y eso pues visualmente me va a indicar de una vez si hay un aumento o hay una disminución en cada uno de las partes que conforman el estado financiero y de cada uno de los rubros que conforman entonces cada una de ellas. De esa forma, visualmente, podemos entonces ya tener una idea de la situación de la empresa. Luego se deben entonces hacer ese análisis vertical y horizontal, como ya le dije, para saber cuál fue la variación que tiene y cuál es el porcentaje de participación que tiene cada uno de ellos. Aquí sí entramos entonces en los indicadores financieros, es decir, aplicamos cada una de las fórmulas establecidas y vamos a comparar con los estándares establecidos y con ello convertir ese resultado de la aplicación de la fórmula en información. Con esa información, ahí vamos a identificar los problemas, se describe qué es lo que se está presentando y hacemos entonces el análisis de la causa. Es decir, ya tenemos los problemas, tenemos que decir por qué se están presentando dichos problemas y con ello poder generar una conclusión de cómo está la situación financiera de la empresa y generar recomendaciones que me van a permitir hacer los cambios necesarios y con ello mejorar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. De esta forma, vemos que el análisis de los estados financieros son los que me van a permitir conocer cómo se encuentra la empresa en cada una de sus áreas y con ello generar los cambios, ¿sí? Y tomar decisiones acertadas de acuerdo a la medida. Vuelvo y lo resalto, si los resultados, si las fórmulas son aplicadas incorrectamente o la carga de información en los balances no es correcta, entonces vamos a obtener resultados que no están adaptados a la realidad y por lo tanto no, las propuestas que se hagan pues no van a ser las correctas y en algunos casos eso me va a generar más pérdidas de las que ya se tienen hasta el momento. Estamos a la orden ante cualquier duda que se presente y una vez más, bienvenidos a la asignatura y éxito en el desarrollo de cada una de las actividades y que con la realización de las mismas se pueda entonces crecer en lo académico, en lo profesional y tener ese conocimiento necesario que debe ser aplicado en cada una de las empresas donde nos desempeñamos, ya sea como empleado o como dueño de la misma, para poder entonces garantizar esa rentabilidad que tanto buscamos y tener, como dijimos al principio, esa liquidez necesaria para cumplir con los compromisos que se adquieren y que son necesarios para desarrollar cada una de las actividades.